Buenas tardes, compañeros y maestro. Esperando que se encuentren bien y hayan tenido un buen día. El equipo conformado por Saúl Rodríguez Bello, Gretel Geraldina Aparicio Carrillo y su servidor Brian Uriel Leal Sánchez les expondrá a continuación el tema sobre las cetonas. Para dar inicio, les daremos una introducción acerca de qué son las cetonas. Las cetonas son combustibles alternativos para el cuerpo que se fabrican cuando hay una escasez de suministros de glucosa. Esta se fabrica en el hígado a base de la descomposición de las grasas. Las cetonas se forman cuando no hay suficiente azúcar o glucosa para alimentar las necesidades del combustible del cuerpo. Esto ocurre durante una noche o durante las dietas o durante un ayuno. Durante estos periodos los niveles de insulina son bajos, por lo que los niveles de glucagón y epinefrina son relativamente normales. Esta combinación de insulina baja y niveles relativamente normales de glucagón y epinefrina hace que se libere grasa desde las células grasas. Las grasas viajan a través de la circulación sanguínea para llegar al hígado, donde son procesadas para convertirse en cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos luego circulan de regreso hacia la corriente sanguínea y son recogidos por el músculo y otros tejidos para alimentar el metabolismo del cuerpo. Las cetonas, a su vez, son compuestos orgánicos que poseen un grupo carbonilo. Son compuestos simples en los que el carbono del grupo carbonilo está unido a dos átomos de carbono. Las cetonas son simples porque no poseen grupos reactivos como el OH o el Cl unidos al carbono. Estas son reconocidas como compuestos polares. Las cetonas suelen ser solubles y volátiles, lo que las hace buenos solventes y aditivos para los perfumes. Además, son fáciles de preparar, relativamente estables y poseen una alta reactividad, lo que las ha convertido en un compuesto intermedio casi perfecto para preparar compuestos orgánicos más complejos. En las cetonas existen varias clasificaciones. Estas van dependiendo principalmente de los sustituyentes en sus cadenas. A continuación, se nombrarán las clasificaciones más comunes para estas sustancias, según la estructura de su cadena. En este caso, la cetona es clasificada por la manera en la que la estructura de su cadena. Las cetonas alifáticas son aquellas que poseen los radicales R y R, que poseen forma de radicales alquilo, alcanos, alquenos, alquinos y cicloalcanos. Por su parte, las aromáticas son aquellas que forman derivados del benceno, sin dejar de ser cetonas. Y por último, las cetonas mixtas son aquellas que poseen un radical R alquílico y un radical R arílico, o viceversa, según la simetría de sus radicales. En este caso, se estudian los radicales sustituyentes del grupo carbonilo. Cuando estos son iguales o idénticos, las cetonas se hacen llamar simétricas, pero cuando son diferentes, como la mayoría de las cetonas, estas se hacen llamar asimétricas, según la saturación de sus radicales. Las cetonas también pueden clasificarse según la saturación de sus cadenas carbonadas. Si esas se encuentran en forma de alcanos, las cetonas se hacen llamar cetona saturada. En cambio, si las cetonas se encuentran como alquenos o alquinos, la cetona se llama cetona insaturada. Las cetonas también tienen propiedades físicas y químicas. En las físicas, se puede destacar que su punto de ebullición es mayor que el de los alcanos, de igual peso molecular, pero menor que el de los alcoholes y ácidos carboxílicos. Son líquidas cuando tienen hasta 10 carbonos. Las cetonas pequeñas tienen un olor agradable, las medianas un olor fuerte y desagradable, y las más grandes son inodoras. Y los compuestos de hasta 4 átomos de carbono forman un puente de hidrógeno con el agua, lo que las hace completamente solubles en ella. Sus propiedades químicas son las siguientes. Estas solo se pueden oxidar por oxidantes fuertes como el permangato de potasio. También, por un proceso de reducción, dan alcoholes secundarios. Y si el grupo carbonilo se encuentra en un carbono secundario, estos son menos reactivos. ¿Cómo debemos de nombrar a las cetonas? Pues tenemos 5 pasos principales, los cuales dependerán del tipo de cetona con el que tratemos. Primero es identificar la cadena de carbonos más larga,
de la cual debe formar parte el grupo carbonilo. El segundo es numerar la cadena, comenzando por el extremo que esté más cercano a ese grupo carbonilo. El tercero es identificar las ramificaciones y empezar a nombrar alfabéticamente. El cuarto es localizar el carbono en el que se encuentre ese grupo carbonilo. Y el quinto y último sería agregar el prefijo que corresponde al número de carbonos de nuestra cadena principal y una terminación ONA. Vamos a comenzar con el ejemplo más sencillo, aquellas cadenas lineales que no poseen ramificaciones. El doble enlace con el oxígeno se puede expresar como lo observamos en la imagen o como un CO dentro de la estructura semidesarrollada. Bien, debemos de apreciar cuál es la cadena de carbonos más larga. En este caso es bastante sencillo, pues al no tener ningún sustituyente o ramificación, entendemos que absolutamente toda la cadena es nuestra cadena principal. En este caso comenzaremos a enumerar de izquierda a derecha, porque el grupo carbonilo se situaría en el carbono número 2, al contrario de que si comenzamos a enumerar desde la derecha, nuestro grupo carbonilo quedaría hasta el carbono número 3, lo que detonaría un error. En este caso, no tener ramificaciones, tenemos que poner el prefijo del número de carbonos que corresponden a la cadena. Como hay 4 carbonos, el prefijo es butano. Y la terminación, al ser una acetona, es ona. ¿Y por qué no especificamos que el grupo carbonilo se encuentra en el carbono 2? Pues en dado caso de que ese grupo en otra estructura llegase a estar en el carbono que ahorita vemos como número 3, sería idénticamente el número 2. ¿Por qué? Porque ahí deberíamos de comenzar a enumerar desde la derecha. Solo hay 2 opciones y las 2 opciones nos detonarían la misma estructura con el mismo nombre, butanona. ¿Por qué no se puede en el 1 o en el 4? Porque eso correspondería al grupo funcional aldehído. Un ejemplo un poco más complejo, pero realmente bastante sencillo, es ya una cadena con sustituyentes. Debemos de comenzar igualmente identificando la cadena de carbonos más larga. En este caso, es la que se muestra en la imagen, ya que cumple con los 2 requisitos que nosotros queremos, que el grupo carbonilo esté dentro de esa cadena y que esa cadena sea la que tenga los números de carbonos más altos. Como podemos ver, ese CO, que es el tercer carbono de derecha a izquierda, es nuestro grupo carbonilo, otra forma de expresarlo a comparación de como lo vimos en el ejemplo pasado. Y mencionando que se encuentra en ese tercer carbono, de derecha a izquierda, a comparación de si empezamos a enumerar de izquierda a derecha, que quedaría en el número 9, ya reconocemos por dónde debemos de comenzar a enumerar. Bien, y una vez que tengamos nuestra numeración, que nos puede ayudar a comprobar el número de carbonos que tiene, en este caso 11, procedemos a identificar todos los sustituyentes, todas esas ramificaciones que se encuentran fuera de la cadena principal. En este caso podemos observar metiles, etil e incluso un isopropil, los cuales deberemos acomodar en orden alfabético al momento de nombrar la estructura. Comenzamos con el etil por estricto orden alfabético, localizando el 7-etil. Siguiente es el isopropil, el cual se encuentra en el carbono 5. Los siguientes son los metiles. El uso del prefijo di, que indica que son 2 metiles, no se toma en cuenta a la hora del orden alfabético, por lo que lo pondríamos como 7,9 dimetil. En este caso, el grupo carbonilo sí podría estar en otros carbonos creando una estructura totalmente diferente, por lo que debemos especificar en qué carbono se encuentra, en este caso en el número 3. Y al ser una cadena de 11 carbonos, la ponemos como un decanona. Otro caso que se nos puede presentar es que nuestra cadena, con o sin sustituyentes, tenga más de un grupo carbonilo, por lo que a la hora de identificar la cadena más larga, debemos tener en cuenta que cada uno de los grupos carbonilo debe formar parte de esta cadena, no debemos excluir ninguno. Para comenzar a numerar, debemos tomar en cuenta dónde se encuentra el grupo carbonilo más cercano a uno de los extremos. En este caso vemos que hay 2 grupos carbonilos cerca de cada uno de los extremos, pero el de la derecha se quedaría en el carbono número 2 y el de la izquierda en el 3. Por ende, comenzamos a numerar desde la derecha, para asignarle los números más bajos al resto de grupos carbonilo. Una vez que tenemos identificadas nuestras ramificaciones, teniendo en cuenta que no solo hay que dejarnos llevar por el número de carbonos de las ramificaciones, sino también por su estructura, en este caso un terbutil, que se diferencia por la estructura de un butil, continuamos a nombrar la estructura.
Como el etil va primero, localizamos en qué carbono está, en el tercero, por lo que nos queda 3 etil. Proseguimos con los metil, 3,6 correspondiente a sus carbonos dimetil. En el carbono número 6 se encuentra el terbutil. Por último, debemos de poner en qué carbonos se encuentran nuestros grupos carbonilo. En este caso, hay uno en el 2, uno en el 4 y uno en el 8. Y terminamos poniendo el prefijo del número de carbonos total de la cadena, en este caso 10, que quedaría como si fuese un alcano, decano. ¿Por qué? Porque procedemos a ponerle un prefijo también correspondiente al número de grupos carbonilo, en este caso tri, y una terminación ona por la cetona, por lo que nos quedaría la última parte correspondiente a la cadena principal como 2,4,8 decano triona. Otro caso es el de las cetonas cíclicas, el cual podemos identificar por un doble enlace del oxígeno, y este es el carbono al que debemos asignarle el número 1 al momento de comenzar a nombrar. Pero ¿para dónde debemos seguir? ¿Para arriba o para abajo? Pues en este caso, como las ramificaciones se encuentran para arriba y lo que queremos es que tengan el número más pequeño, comenzamos para arriba. Y al igual, una vez que las identificamos como nitro y como propil, podemos empezar a acomodarlas en el nombre alfabéticamente, por lo que nos quedaría 2-nitro, 3-propil, ciclopentanona. En este caso, el ciclopentano se nombra como si fuese un alcano, pero recordando que al tratarse de una acetona debe de terminar forzosamente en ona. Por último, otro caso que se puede llegar a presentar es que nuestra cadena tenga algún doble o un triple enlace, por lo que debemos de tomarlo en cuenta a la hora de identificar la cadena de carbonos más larga. En este caso, como podemos ver, el grupo carbonilo se encuentra exactamente en medio de la cadena, por lo que a priori podríamos decir que daría igual donde comencemos a enumerar, pero no. En este caso le damos prioridad a el triple enlace, por lo que debemos de comenzar por la izquierda para asignarle un número 1 a ese triple enlace, dado que si comenzamos con la derecha le tendríamos que asignar un número 4. Finalmente, ¿cómo vamos a nombrar esta estructura? Pues bien, debemos de poner el qué carbono comienza ese triple enlace, en este caso vemos que es 1, y poner pentín. ¿Por qué pentín? Pues primero es pentín de 5 carbonos, que son los que tiene nuestra cadena principal. Ese in es debido a que hay un triple enlace. Si recordamos algunas clases pasadas, aquellas estructuras de carbono que tienen triples enlaces son alquinos, y en este caso debemos de nombrarlo como pentín. Después debemos de poner el carbono en el que se encuentra nuestro grupo carbonilo y terminar directamente poniendo ona. En dado de que fuese, pues digamos, un doble enlace en lugar de un triple enlace, lo que pondríamos sería 1-penten, debido a que el doble enlace corresponde a un alqueno, 3-ona. Después de que mis compañeros te dieron una introducción a las cetonas y letras para nombrar a los compuestos, me toca a mí explicarte, a partir de su nombre, cómo dibujar su estructura. Bien, como primer paso, tenemos que ubicar cuántos carbonos indica su prefijo, que se encuentre de nombre indicado. En este primer ejemplo tenemos butanona. Como sabemos, el prefijo but se refiere a que tenemos 4 átomos de carbono. Por ende, los dibujamos. Como segundo paso, dice que tenemos que nombrar la cadena de carbonos, como se muestra en la imagen izquierda. Para posteriormente, como nos indica el paso 3, ubicar el grupo y por último las ramificaciones. En la posición 2 encontramos una acetona y como lo hemos mencionado es un carbono con un doble enlace con un oxígeno y así quedaría la butanona. Termina en ona, como se lo han explicado mis compañeros, porque pertenece al grupo de las acetonas. Ahora veamos otro ejemplo. Nos dice que es 3,3 dimetilbutanona. Comencemos dibujando 4 átomos de carbono, como le indica el nombre. También nos señala que tenemos un 3,3 dimetil. Lo ubicamos
los dibujamos y por último nos dice que tenemos una acetona, indicándonos esta irá ubicada en el segundo carbono. Esto será todo de mi parte. Gracias por la atención, esperando que se encuentren bien, que hayan entendido este tema. Mis compañeros y yo nos despedimos.